Estimados amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a un tema de capacitación. Esto ya llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro, agradeciendo también las gestiones y coordinación que se ha hecho con la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, que nos permite estar con más de 15 centros educativos a nivel nacional. Así es que para nosotros es un gusto siempre poder colaborar con tan prestigiosa escuela agrícola. Hoy tendremos al ingeniero Cristian Rossi desarrollando un tema interesante en donde estaremos atendiendo las consultas que se puedan dar, ya sea en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Hoy tendremos investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas, un tema interesantísimo. La verdad es que hay que ponerle bastante atención. Esto es el día a día de todo agricultor, de todo futuro ingeniero. Y pues, ¿qué más que en este caso el ingeniero Cristian Rossi nos va a dar esta charla? Así es que, Cristian, buenas tardes. El tiempo es tuyo y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente con un tema, como ya mencionó Luis, muy interesante y sobre todo al que hay que ponerle mucha atención. Es un tema práctico, es un tema que recoge información que está contenida en todos los documentos relacionados con los plaguicidas, con las etiquetas, los panfletos, y tenemos como usuarios, como técnicos que conocer perfectamente bien este significado de la toxicología, pero esto hay que atarlo a toda la investigación y el desarrollo que se necesita para establecer cómo funciona un plaguicida, por qué está autorizado y a qué plagas y en qué cultivos se ha registrado en una región, en este caso, en nuestro caso, en Guatemala, y este proceso está hecho por el MAGA, como ustedes ya lo saben. Entonces vamos a proceder. Voy a desconectar mi cámara con el afán de tener una mejor señal y voy a colocar nuestro puntero para guiar de mejor manera la presentación. Como siempre, recordarles que al final, pues tenemos un espacio para preguntas, para respuestas, opiniones, sugerencias, experiencias, alguna consulta relacionada con temas anteriores que tengan que ver con esto. Entonces, los invitamos pues a que estén atentos y si se da esta solicitud, pues con mucho gusto lo vamos a atender al final. Así es que, sin más, vamos a proceder. El contenido es un contenido completo sobre conceptos básicos, cómo se hace la investigación y desarrollo de los plaguicidas, ese proceso que es tan importante y que soporta toda la información que conocemos, la clasificación de los plaguicidas, cuáles son los criterios de clasificación y cómo o reconocer las formulaciones o entender qué son las formulaciones de los plaguicidas. Al final, pues vamos a ver un ejemplo de una etiqueta y un panfleto solo para recordarles a ustedes en dónde está toda la información referente a la toxicología y a la que tenemos que poner atención. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar de los conceptos básicos y el primero y más importante de estos es un plaguicida. Solo vamos a recordarnos qué es esa definición, esa explicación de por qué estas sustancias se catalogan como plaguicidas y solo hacer la observación que dentro de plaguicidas o sustancias que se utilizan para la salud de las plantas se encuentran los nematicidas, los rodenticidas y todos los demás grupos o clases de plaguicidas que conocemos, los herbicidas y todos ellos. Así es que al referirnos a ese término de plaguicidas, estamos incluyendo todas esas sustancias que se utilizan para controlar una plaga o una enfermedad, como lo dice la definición. Son sustancias químicas utilizadas por el hombre para controlar, prevenir o erradicar plagas y enfermedades que por supuesto afectan a las plantaciones agrícolas. O sea, un plaguicida está destinado para el uso en las plantas principalmente, aunque ustedes van a encontrar que hay algunos de los plaguicidas que se utilizan en animales.
Pero en este caso nos vamos a circunscribir a los que se utilizan en las plantaciones agrícolas, que es el tema que estamos tratando. Muchas de las sustancias que estamos mencionando, que vamos a utilizar en nuestra carrera como agrónomos, como profesionales, como técnicos, como eh, relacionados con el tema de la agricultura, son fabricados por el hombre. Y por eso se les llama plaguicidas sintéticos. Este es un término que, como ustedes ven, está subrayado, está entre comillas, porque así les dice la gente. Sin embargo, todos los plaguicidas, ya sean orgánicos, naturales o hechos por el hombre, están hechos por síntesis, ya que síntesis significa fabricación por un proceso químico, un proceso ordenado, y esto, por supuesto, lo puede hacer una planta, refiriéndome específicamente, por ejemplo, a los aceites esenciales, el aceite de clavo, el aceite de té de limón. Esos son plaguicidas naturales, están sintetizados por las plantas, pero sin embargo se extraen, se refinan y se comercializan como plaguicidas. Ustedes pueden ir a comprar a un agroservicio alguno de estos o en una farmacia, que como son productos naturales, pues se puede comprar un producto de este tipo. ¿Qué es un registro? Porque ya hice referencia al registro. Pues el registro es ese proceso que realiza el MAGA en Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en donde se hace toda una revisión y el MAGA aprueba o rechaza un permiso para la venta y utilización de un agroquímico. Aquí habría que agregar también que ese permiso permite la importación a Guatemala. El MAGA tiene solo jurisdicción sobre Guatemala y entonces se otorga el permiso para poder importar un plaguicida, un ingrediente activo para la venta o para la utilización de un agroquímico. Si un agroquímico no está registrado en el MAGA, no se puede utilizar. Así de sencillo. Entonces, esta es una de las primeras claves que ustedes tienen que revisar en un producto X, que este tenga registro. Tanto los fertilizantes como los plaguicidas deben tener un registro. Es un número asignado a ese producto y es específico. Es como el DPI del producto y solo el MAGA lo puede otorgar. Esa evaluación que mencioné que hace el MAGA es una evaluación integral de datos científicos, técnicos científicos que van a demostrar que ese producto es efectivo. Esto quiere decir que si el producto está declarado para tratar una plaga en un cultivo dado, está probado que es efectivo en ese cultivo y para esa plaga. Solamente no se puede utilizar o no lo autoriza el MAGA en otra plaga porque de repente y si funciona, tiene que estar registrado el cultivo y tiene que estar registrada la plaga. Además, que este producto no representa un riesgo inaceptable para la salud humana y animal o para el ambiente. Explico. Resulta que todo el uso de sustancias químicas presenta un riesgo, pero en este caso, el riesgo que corremos lo entendemos, lo asumimos, lo conocemos, lo leemos, nos informamos, nos dan recomendaciones técnicas y por lo tanto es un riesgo aceptado. Sin embargo, hay productos que tienen riesgos inaceptables cuando se usan de manera incorrecta. Entonces, esto es muy importante entender. ¿Cuáles son los beneficios de los plaguicidas? Y esto lo mencionamos porque recuerden que los plaguicidas son sustancias que nos ayudan a que nuestro cultivo se desarrolle de mejor manera. No están hechos para contaminar el ambiente, no están hechos para causarle daño a alguna persona, no están hechos para otro uso que no sea el registrado y el especificado en el mar.
Entonces, obviamente que se utilizan para la protección de cultivos y para productos agrícolas. ¿Por qué? Porque puede un plaguicida aplicarse al cultivo en sí, a la planta, pero también puede aplicarse a un fruto, a una verdura, a una semilla, para controlar alguna plaga que la vaya a afectar mientras que tenemos almacenados nuestros productos. Y entonces van a prevenir, destruir o controlar virus, bacterias, hongos, nemátodos, ácaros, moluscos, insectos, plantas no deseadas, roedores u otros. Y entonces de aquí es que donde viene la especificidad de la función, porque pueden ser bactericidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, molusquicidas, insecticidas o herbicidas, rodenticidas también están en el listado, que nosotros conocemos y que sabemos que existen. No puedo usar un rodenticida para destruir un hongo a menos que esté comprobado que funciona. Ni tampoco puedo utilizar un fungicida para tratar roedores. Eso hago una similitud como que yo voy a una farmacia ya con la especificidad, la especificación del doctor a comprar una medicina del dolor, para el dolor de cabeza porque lo que me duele es el estómago. Es similar este aspecto. También existen sustancias que son específicas para defoliar o desecar. Y en este caso, pues podemos mencionar los madurantes que se utilizan, por ejemplo, en el cultivo de la caña de azúcar, donde lo que se pretende es que se deshidrate la planta, la caña, para hacer más eficiente la extracción del azúcar. Regular crecimiento. Algunas de estas sustancias se usan como reguladores de crecimiento porque inhiben el crecimiento de las plantas en cierto momento. Proteger el producto, como ya lo había mencionado, pues también se puede utilizar un plaguicida específico para tratar semillas o para tratar frutas o verduras. En el caso también de madera y de algunos productos vegetales, pues se utilizan específicamente aprobados los productos plaguicidas. También se pretende una mayor producción por área. Todos estamos buscando esto, tener un mayor rendimiento de nuestras tierras. ¿Para qué? Para primero contar con producto de buena calidad y luego que este producto sea rentable su venta. Mientras más producimos, pues obviamente vamos a tener mejores precios y una buena utilidad. Esto va a significar menos área sembrada y por lo tanto más hábitat. Si requerimos menos área sembrada, pues podemos tener o conseguir contando con nuestros bosques, porque los bosques, como ustedes saben, no se pueden utilizar ya para hacer cultivos. Ya no está permitido hacer esto. ¿Por qué? Porque los bosques tienen su función y además son áreas protegidas. Disminución de costos al consumidor. Pues obviamente queremos que nuestros consumidores tengan un buen precio para que nos sigan comprando y mantener esa relación con el consumidor, porque al final de cuentas eso es lo que buscamos. Alguien que nos compre lo que estamos produciendo. Por supuesto, una producción suficiente para abastecer la población en beneficio de la salud. Y por supuesto, viene también a adherirse el concepto de seguridad alimentaria. En estos tiempos, esa es una de las grandes metas que buscamos, la seguridad alimentaria, que hay alimento para todos. Y hay un gran déficit mundial de alimentos, como ustedes ya saben. Ahora sí, enfoquémonos entonces en la investigación y desarrollo de plaguicidas. ¿Cómo se decide que una sustancia califica como plaguicida y tiene las características para combatir una plaga en cierto tipo de cultivos? Como ustedes ven, la primera palabra es investigación. Esto es ciencia. Se utiliza el método científico completo y con todas las aristas posibles para garantizar que los productos que estamos desarrollando realmente sean efectivos sobre los plaguicidas y cumplan con una serie de características que vamos a mencionar. Entonces, obviamente que como son sustancias químicas, estas van a tener un impacto
en la salud y el ambiente si no los usamos de manera responsable, sostenible, adecuada, que estemos capacitados, que hayamos leído, que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Al final de cuentas, un plaguicida es una sustancia que atenta contra la vida, pero la vida de las plagas y de las enfermedades para los cuales fueron destinados los productos. Con esto, lo que necesitamos entender es si hacemos si hacemos una aplicación en el campo, ¿a dónde se podría ir una cantidad de nuestro producto si no cumplimos con las condiciones adecuadas? Fíjense que aquí arriba está el señor sol, está el aire, las nubes, ¿sí? Nuestras montañas, el campo, pues donde va a estar nuestro cultivo, pero también está el agua, están los cuerpos de agua, y si no tenemos cuidado, podemos primero enviar nuestro producto al aire o al medio o al agua, y obviamente vamos a perder ese producto, pero además vamos a contaminar el ambiente. Por lo tanto, pongamos atención a qué puede pasar si hacemos una mala aplicación. Si escogemos un día donde haya muchísimo calor, vamos a tener volatilización del producto al aire. Entonces, es por eso que reforzamos el tema de que las aplicaciones deben hacerse en temperaturas bajas, lo más baja posible para evitar esa evaporación. También hay corrientes de aire, ¿verdad? Sabemos que hay corrientes de aire. Y si la corriente de aire es muy alta o es medianamente alta, no podemos hacer aplicaciones por el fenómeno de derivas. Recordemos que va a haber volatilización y arrastre, y si hay aire, ese material que estamos aplicando se va a ir en la corriente de aire, y a eso se le llama deriva, porque se está yendo a donde no queremos. Ya no está cayendo sobre nuestras plantas, no se está aplicando sobre las plantas o sobre el suelo en el caso de los herbicidas, sino que se está transportando. La volatilización puede ocurrir una vez apliquemos el producto. Si hace demasiado calor, definitivamente va a haber volatilización, y eso aunado a la transpiración natural de la planta. O sea, que tenemos que ver ese aspecto. Si estamos trabajando en un plaguicida sobre una planta y van a producirse el fruto, o vamos a cosechar las hojas, o la parte que nos interesa, pues tenemos que ver que nuestro producto tenga un nivel de residuos adecuado. Y esto se logra respetando el periodo de carencia. Estos residuos hay que medirlos o controlar el tiempo de carencia para garantizar que lo que queda en los productos agrícolas sea lo mínimo posible, o que esté dentro del rango permitido. Así es que eso es muy importante. Si vemos, para terminar con la parte de arriba, si vemos la continuidad del fenómeno de volatilización y de derivas, pues puede haber también lo que se llama condensación y precipitación. La condensación del agua, las nubes, causa precipitaciones, las lluvias que estamos teniendo, por ejemplo, en esta época, y hay arrastre de las sustancias que están en el aire o que están en el ambiente hacia el suelo o los cuerpos de agua. O sea, podemos hacer contaminación por todos esos residuos que se fueron al ambiente y que nosotros no supimos controlar. Y luego, por supuesto, siguiendo en la línea, pues también hay volatilización, evaporación de los cuerpos de agua, y entonces ahí también hay un arrastre hacia el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el agua se evapora, arrastra los compuestos orgánicos. No así las sales, pero sí los compuestos orgánicos, porque estos tienen una presión de vapor menor que la del agua. Entonces, es un sistema bien complejo con respecto a lo que es aire, precipitación, humedad, derivas, todo lo que puede suceder debido a la temperatura en sí del sistema. Pero si vamos a la parte de abajo, bueno, podemos tener derivas por precipitación, ¿verdad? Por la lluvia, perdón, derivas y precipitación, o sea, ese fenómeno que ya mencionamos, pero va a los cuerpos de agua, no necesariamente en la tierra. Puede haber lixiviación, o sea, arrastre superficial del agua que cae de la lluvia, por ejemplo, y se va hacia un río o hacia un lago.
Puede haber ingesta por parte de animales o puede ser que los plaguicidas también le caigan encima a los animales cuando no tenemos los cuidados suficientes. Y por los residuos de los animales podemos llegar también al agua, pero definitivamente los residuos en los animales pueden estar en los productos que consumimos de los animales. Y pueden ser los que viven sobre la tierra, los que vuelan, o sea, las aves, y los que están en el agua, los peces, por supuesto, ¿verdad? Los peces y los mamíferos acuáticos. Y por supuesto los microorganismos y todos los seres vivos que están adentro del agua. Entonces, tenemos que tener cuidado porque todos esos residuos se acumulan en los alimentos y los vamos a consumir. Entonces, tenemos que estar seguros de evitar todos estos fenómenos de deriva, de volatilización, de condensación, de precipitación, de lixiviación, y todo esto lo podemos hacer si somos técnicos y si medimos adecuadamente las condiciones para saber si podemos aplicar o no, y además de hacer los cálculos correctos de concentraciones para los cultivos específicos en las dosis y en el número de aplicaciones que podemos hacer y que están registradas. Toda esta información que mencioné está contenida en los documentos que acompañan a un producto agroquímico cuando lo compramos, en los panfletos, en las etiquetas, en las hojas técnicas, en los MSDS, que son los documentos en donde está todas las especificaciones de seguridad, de cómo se manejan los productos. Todos esos documentos ustedes deben tenerlos en la mano para poder entender cómo funciona el producto y evitar toda esta situación. Entonces, tomando en cuenta esto que mencioné, la investigación actual, lo que se hace ahora para evaluar una sustancia que va a ser un plaguicida, debe ver la parte biológica, que sea biológicamente eficiente el producto, o sea, que funcione realmente sobre un ser vivo que yo necesito controlar, un insecto, una maleza, un roedor para donde está destinado el producto, que sea altamente selectivo el producto, o sea que si es para un ácaro, que funcione en el ácaro, pero que no vaya a destruir las lombrices de la tierra, por ejemplo, o nuestro propio cultivo, que sea de rápido impacto, o sea que la sustancia funcione rápidamente y empiece un periodo de degradación, que el efecto residual sea el más adecuado, o sea, que esté dentro de esos límites que ya mencionamos y que sea bajo en riesgo de resistencia, o sea, que las plagas no generen resistencia. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando aplicamos una sustancia y ya no tiene efecto, estamos desperdiciando nuestro dinero, aparte de que estamos poniendo en riesgo nuestro cultivo, estamos contaminando el ambiente, estamos haciendo un montón de cosas. Además de que sea seguro al usuario. Esto quiere decir que el producto debe presentar el menor riesgo posible a nosotros los humanos. Y ese riesgo está marcado o contenido precisamente en las etiquetas y en los panfletos. Cuando se declara una banda toxicológica de color, aquí estamos hablando del riesgo que al que estamos siendo expuestos cuando trabajamos con un producto. Recuerden que las bandas toxicológicas están diseñadas para advertirnos a nosotros qué tanto cuidado debemos de tener con el producto, porque es peligroso, no así su efectividad sobre las plagas y sobre las enfermedades. Eso es una clave muy importante, ya lo vamos a discutir más adelante. Entonces, que la toxicidad aguda sea lo más baja, que la toxicidad crónica sea la más baja. Recordemos que hay diferencia y ahora lo voy a explicar más adelante con detalle. Mejor formulación, o sea, que la formulación sea la mejor, la más práctica, menos complicada posible para hacer las aplicaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea fácil de aplicar. Un producto que requiere un montón de pasos y un montón, no es fácil de aplicar y puede ser terrible a la hora de llevarlo al campo. ¿Por qué? Porque necesitamos productos que sean fáciles de uso,
para estar en el menor contacto posible con ellos. Y por supuesto que sean estables al almacenamiento, que cuando los compremos, pues se cumpla con ese periodo de vida que tiene el producto, que me queda a mí desde que compro el producto para poderlo utilizar. Recordemos que es importantísimo, y me imagino que el ingeniero Franco lo ha repetido mil veces, que uno compra la cantidad de plaguicidas necesarios para las aplicaciones dentro del periodo del cultivo con el cual estoy trabajando. No se debe comprar plaguicida para almacenarlo por aquello de que cambie el precio o se escasee, porque el producto se degrada y pierde su función y puede ser muy peligroso. Que sea compatible con el ambiente, o sea, que tenga baja toxicidad para todos los seres vivos que no son el blanco, que haya una rápida degradación, por lo que ya expliqué, una baja movilidad en el suelo, o sea, que no se arrastre con el agua, con el aire, con nuestro mismo caminar, tratar de que eso no ocurra. Residuos no relevantes en alimentos, y baja dosis de aplicación, o sea, que esto sea realmente lo más bajo posible para usar la menor cantidad de producto y que al final pues sea económicamente viable, o sea, que todo este esfuerzo que estamos haciendo nos permita tener un cultivo que sea rentable. O sea, hay una buena relación de costo-beneficio, que haya un amplio espectro, o sea que si está diseñado para cierto tipo de roedores, bueno, pues que estén la mayor cantidad de roedores posibles incluidos para que el producto pueda usarse en diferentes aspectos, aunque en algunos casos deben ser muy específicos los productos porque los insectos, las enfermedades, las plagas tienen características especiales como los exoesqueletos y toda esa cuestión de esos aspectos. Compatible con programas de integración de control integrado de plagas, características innovativas, o sea, esto ocurre, se están generando casi siempre nuevos productos y que sea competitivo, o sea, que el producto que vamos a usar sea competitivo. Y eso todo hace que el producto sea adecuado. Miren todos los aspectos que mencioné, todo eso debe traducirse en evaluaciones que requieren mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, ¿qué es importante saber cómo se hacen esas investigaciones? Pues son los productos, los plaguicidas son los productos más estudiados en la historia de la humanidad, mucho más estudiados que los medicamentos. ¿Y por qué? Pues porque las repercusiones de los plaguicidas pueden ser muy grandes por el área en la cual se aplican. Si yo me tomo un medicamento, solo a mí me va a afectar porque yo soy el que me lo estoy tomando. Pero si hago una aplicación en el campo, por las derivas, por la temperatura, por la evaporación, por las precipitaciones, puedo afectar una gran área y por eso es que este tema es un tema que es importante conocer. Tenemos que para una investigación, noten este dato, se necesitan 286 millones de dólares para una molécula paraquat, clorotalonil, glifosato, 2,4-D, cualquiera que ustedes conozcan, se tuvo que haber hecho una investigación que representó una cantidad alrededor de los 280 millones de dólares. Es cualquier cantidad de dinero. Si lo vemos en nuestra realidad, o sea, estamos hablando de inversiones millonarias para poder establecer o determinar que una sustancia es adecuada. Además de, tenemos que una de cada 140,000 sustancias va a calificar como plaguicida. Una, nada más, de un gran grupo de sustancias. Esa es la privilegiada y la que va a servir para poder aplicar. 10 años se lleva ese proceso de investigación. Por eso es que es tan caro. Tenemos a un montón de personas, procesos, investigadores haciendo ese trabajo en 9 o 10 años. Hay algunos que requieren todavía un poco más.
y son aproximadamente 120 ensayos, 120 pruebas las que hay que correr con diferentes aspectos en animales, en el ambiente, disipación, de producción, de registro, de, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Son 120 pruebas que cuestan cualquier cantidad de dinero. Además de, es importante saber que la evolución de la investigación va de producto, busca productos menos tóxicos con respecto a bandas toxicológicas rojas y amarillas, que son las más peligrosas, para ir a bandas toxicológicas azules y verdes. Esta es la gran meta. Sin embargo, el cambio ha sido progresivo porque hay que encontrar un producto de banda toxicológica azul o verde que reemplace a uno rojo o a uno amarillo. Y en muchos de los casos no es posible hacer esto todavía. Esperemos en un futuro que sea posible cambiarlos todos y que todos lleguen a ser azules y verdes y tratando de que todos sean verdes. En esas estamos. Entonces necesitamos una menor dosis por hectárea para que sea efectiva y entonces fíjense que se ha reducido grandemente la cantidad de productos que teníamos. Por ejemplo, insecticidas habían en un rango de 500 a 1000, ahora ya solo tenemos entre 10 y 350 disponibles. Fungicidas de 1000 a 4000, ahora tenemos 125. Herbicidas tenemos de 1000 a 4000 y ahora estamos entre 4 y 40, porque son los que conocemos, los que manejamos, son casi siempre los mismos nombres. Más estudios. Hemos crecido en la cantidad de estudios. Estos eran los que hacían en la década de los 50. En la década de los 90 se han cuadruplicado, quintuplicado la cantidad de análisis. Y si imprimimos todos esos resultados y los ponemos en archivadores slates que ya casi no se ven, miren la cantidad de archivadores que habría que utilizar solo para los resultados de una investigación. No es para documentar toda la investigación. Estos son los resultados donde están todos los estudios que se hicieron y todos los resultados que soportan que un producto sea banda toxicológica azul, verde, amarilla o rojo y que se puede aplicar en condiciones adecuadas en los cultivos específicos para las plagas que se han estudiado. Y el aumento en costos, pues obviamente era muy sencillo, muy barato, entre comillas, en 1975-80, y ahora hemos llegado a esa cantidad que les mencioné de los 286 millones de dólares por investigación. O sea que a medida que se requieren más estudios, pues obviamente esto se vuelve más caro. Y solo para que vean cómo es una tabla de datos o de programación de las pruebas, aquí tenemos el periodo de 10 años y va desde la parte química hasta la parte de destino ambiental, o sea, todos los temas, la química, la biología, la toxicología, el destino ambiental, y cómo se programa o cómo se debería de programar todas esas pruebas. Y hay pruebas que se hacen eh, en periodos de tiempo hasta que no se hace una evaluación, por ejemplo, de la síntesis, o sea, cómo se fabrica el producto, no se puede pasar al desarrollo de procesos, obviamente. En las pruebas de laboratorio invernadero van primero a las pruebas de campo, primero hay que ver que esto funciona en un laboratorio invernadero para poder ir al campo, y todo eso va armado de manera tal que nos permita que al llegar a esta parte final, el producto cumpla con todas las características. Y sí, aquí tenemos 140,000 sustancias y cuando vamos avanzando vamos descartando y descartando y descartando y descartando hasta que nos quedamos con una o dos y de repente ni siquiera esa una que seleccionamos es funcional porque no es económica. No funciona económicamente para reemplazar a otra y se tiene que tirar a la basura toda la investigación. Y por supuesto, al final está toda la parte de producción, ya en sí en la industria, las mejoras en la aplicación, o sea, todos los análisis que hay que hacer, cómo corregir por ejemplo, la viscosidad, cómo hacer, qué solventes utilizar, qué recomendaciones, en fin, todo eso se hace ya muy al final.
y todo el proceso de registro para la comercialización en otros países para que puedan venir esos productos a Guatemala. Así es que noten ustedes que en esta lámina está ese gran resumen de cómo debe hacerse esa investigación. Hablando un poquito de toxicología, porque es importante entender qué es esta ciencia, es una ciencia, y uno de los primeros toxicólogos fue Paracelso. Paracelso decía que nada es veneno, pero todo es veneno. Y van a decir ustedes, pero ¿y entonces? Sí, una sustancia es venenosa dependiendo de la dosis en la cual se consuma o estemos en contacto con. Hasta el agua puede ser venenosa. Imagínense si nos tomamos un tonel de agua, pues obviamente vamos a causarnos una serie de problemas en el organismo que el agua en ese momento, pues mucho antes de tomarnos un tonel, pueden ser un garrafón, se vuelve tóxica. Entonces, una sustancia en una mínima cantidad, como por ejemplo arsénico, es indispensable para el desarrollo del metabolismo. Para las plantas también es importantísimo. Pero si sobrepasamos esa cantidad que necesita la planta para funcionar, se vuelve tóxico. Y con una pequeña cantidad que nos pasemos, es mortal. El arsénico es muy venenoso, como todos sabemos. Entonces, eso es lo que quería decir Paracelso. Entonces, cuando evaluamos la toxicología, tenemos que identificar qué tan peligroso es un producto. Obviamente dentro de un marco de concentración y de aplicaciones. Y por lo tanto tenemos que evaluar las dosis, dosis respuesta, o sea que hay una aplicación del producto y se ve la respuesta en seres vivos, en los animales de prueba, por ejemplo, en plantas que están en laboratorios o en invernaderos y se mide cómo está esa respuesta. La evaluación de la exposición, o sea, poner en contacto un producto, no necesariamente el riesgo, sino que es la exposición, ¿verdad? Esto quiere decir cuánto tiempo estoy en contacto con, y ya con todo eso puedo hacer la caracterización en sí del riesgo. Recordemos que el riesgo es el producto del peligro por la exposición. Si el peligro es muy bajo y la exposición es muy baja, el riesgo es muy bajo. Pero si uno de los dos es muy grande, pues puede ser que el riesgo sea alto. Y si los dos son altos, pues el riesgo es muchísimo mayor. Y como un gran resumen de todos los estudios toxicológicos, porque esto tomaría muchísimo tiempo el ver uno por uno, están los estudios toxicológicos en riesgo a humanos y animales para evaluar riesgos agudos, o sea, estudios toxicológicos agudos. Esto es, un contacto directo con el producto me causa estos problemas de una vez. Están los subcrónicos que pueden tardarse cierta cantidad de tiempo y están los crónicos y carcinogénesis, o sea que estos son resultados por mucha exposición, o sea, mucho tiempo en contacto, que tal vez la primera vez no me aparece la consecuencia, tal vez la segunda no, la tercera no, la quinta no, pero ya a la décima yo ya tengo algún problema en mis riñones, en mi piel, en mis ojos, y a eso se le llama un riesgo crónico. La teratogénesis, que tiene que ver con todos los temas de reproducción y desarrollo, que se puede afectar a un ser vivo con las moléculas. La neurotoxicidad directamente sobre los sistemas nerviosos, que ahí es importante hacer la aclaración que sí, muchos de los plaguicidas van directos al sistema nervioso de los insectos y de las plagas, pero debe evaluarse que el riesgo para humanos sea el menor posible. Y la genotoxicidad, que tiene que ver con todo lo que es la transmisión de la información genética que se puede dañar por el uso de algunas sustancias. Y, perdón, como segunda parte están los estudios ecotoxicológicos que tienen que ver con el ambiente, la contaminación y los efectos tóxicos en el ambiente. Entonces, podemos hablar de contaminación en el agua, pero podemos hablar de riesgo para organismos no objetivos, por ejemplo.
Si nuestro producto está destinado para ácaros, bueno, pues que no se vayan a morir los mamíferos superiores, como el ganado, por ejemplo, al utilizar el producto. Eso es lo que quiere decir un estudio ecotoxicológico. O el caso muy sonado de los polinizadores. Está probado que si se hace con un uso correcto de los productos, no debería haber riesgo para los polinizadores. Pero eso es otro campo que me imagino ya se ha discutido o se va a discutir más adelante. Y existen varias organizaciones internacionales que ven precisamente todos o validan todos estos estudios, como la OPPTS, la EPA, la OSD, la Unión Europea, en fin, hay un montón, la Organización Mundial para la Salud, la FAO, pues son un montón de organizaciones que están velando precisamente por estos temas. Como ejemplo, un estudio toxicológico puede ser la toxicidad aguda. ¿Cómo se hace? Bueno, se mide una sola exposición porque estamos viendo el tema agudo y se monitorea un grupo de individuos por 24 horas. Se establece una dosis mínima que causa la muerte en animales de prueba. Y sobre todo estamos enfocados en ver la dosis que mata el 50% de esos miembros del grupo que se está evaluando. Por eso llamamos a una de los valores que estamos buscando un DL50, que es la dosis letal, ya sea oral o dermal, en contacto con la piel, oral ingerida o dermal en contacto con la piel. Y la CL50 es la concentración en el aire por vía inhalatoria para reducir la población en un 50%. Estos valores son muy importantes, tanto el de L50 como el CL50, y están establecidos para cada producto. Y esto a lo que vamos es lo que había mencionado de evaluar que la mitad de la población se muera. En el momento en que yo consigo que la mitad de la población se muera, esa es la concentración que establece tanto el DL50 como el CL50. Por supuesto, son estudios separados. Y la batería de estudios es toxicidad oral aguda, toxicidad dermal aguda, toxicidad inhalatoria, o sea, se hacen todas estas pruebas, irritación, o sea, no solo es que en contacto con el producto voy a tener alguna consecuencia de muerte, por ejemplo, sino que vaya a tener algún daño, irritación en la piel, corrosión, o sea, destrucción en sí de la piel, irritación o corrosión ocular que puede ocurrir. Por eso es que es tan importante que utilicemos todo nuestro EPP, que protejamos todas nuestras partes del cuerpo por todos estos temas que estamos viendo. Y también hay sensibilización dermal. Tanto me he aplicado un producto que me causa sensibilidad. Y eso nos pasa a nosotros los humanos. Puede ser un perfume, una loción, una crema, un medicamento. Nos puede causar esto y es importante controlarlo. Además de esos estudios, pues también están los estudios toxicológicos de genotoxicidad, por ejemplo. Esto tiene que ver con genes. Se hacen in vitro cuando se utiliza una caja Petri con un cultivo, ¿verdad? Porque esto es muy rápido de evaluar. Y se mira revisión mutagénica, por ejemplo, es muy utilizada la salmonela y la Escherichia, sobre todo la Escherichia coli y las salmonelas. Hay muchas variedades. Se escogen 5 concentraciones para aplicar en la caja de Petri y se hace una incubación a 37 grados Celsius por 2 a 3 días, dependiendo de los resultados, o sea, los raspados y ver el cambio de coloraciones. A quien haya hecho ya alguna prueba de estas, sabe perfectamente bien que el cambio del color del agar o del medio va a reflejar ese crecimiento microbiológico. Una aberración cromosómica, o sea que puede haber algún cambio, alguna repercusión directamente sobre los cromosomas, y para eso se utilizan cultivos celulares, o sea, se toma una muestra de un animal, se hace el cultivo y entonces se evalúa los cambios que pueden ocurrir
Hay tres diferentes concentraciones nuevamente, cultivos duplicados, o sea que todo esto hay que hacerlo con repeticiones. Y también están todas las pruebas in vivo, o sea, en animales vivos para ver daños citogénicos en las células. Esto se hace en ratones, 5 por sexo, alimentación por gabaje, o sea, por un sistema de sonda directa, intubación o intraperitoneal, dependiendo de cómo es el animal que estamos evaluando, y una o varias dosificaciones por día por 14 días. Tenemos que recordar que hay que controlar cómo va ese desarrollo de nuestros animales de prueba a través del tiempo. Detalles importantes a tomar en cuenta en los estudios toxicológicos. Necesitamos determinar una dosis de referencia crónica que nos dice cuál es la ingesta diaria admisible que podemos tener de una molécula, de un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad que yo puedo ingerir todos los días sin que me cause problemas. Toda mi vida voy a consumir tanta cantidad del producto sin que me cause problemas. Si excedo la cantidad, entonces empiezo a tener consecuencias. Esto hay que determinarlo. Y es una cantidad estimada diaria de esa sustancia y sobre todo en alimentos, en agua, en bebidas, a la cual estamos en contacto con o ingerimos. Y eso, por supuesto, se mide en la cantidad, en miligramos de ingrediente activo por kilogramo, o sea, por la masa corporal de la persona. Esto quiere decir que dependiendo de mi masa, traduciéndolo al lenguaje normal, al peso, yo puedo consumir cierta cantidad de ese ingrediente activo. Y eso es lo que hay que determinar. Si excedo esa cantidad, voy a empezar a tener problemas. Entonces, aquí hay una formulita y para establecer ese IDA, lo que vamos a buscar es el NOAEL. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de material que no presente efectos adversos en el individuo. Y esa cantidad se divide dentro de 100 por seguridad. O sea que el NOAEL se divide dentro de 100, y ya voy a explicar por qué, para bajar ese riesgo a una cantidad que sea muy segura a la hora de utilizar. Ese primer 10 que está aquí representa la variación interespecie. Recordemos que cuando estamos haciendo las evaluaciones, estamos trabajando con animales de laboratorio, ratones, pero queremos saber cómo va a afectar al hombre. Entonces, ese 10, al dividir la cantidad que afecta a un ratón dentro de 10, garantiza para el humano que está mucho más seguro. Y el segundo 10 se refiere a la variabilidad intraespecie, o sea, una persona que tiene 40 años, un niño que tiene 10, un adulto mayor que tiene 70 años, pues tiene diferentes metabolismos. Un deportista, pues no tiene el mismo metabolismo que una persona sedentaria. Una ama de casa no tiene el mismo metabolismo que una persona que va al campo a cultivar. Entonces, hay que hacer esa corrección y ese es el segundo 10. Por eso 10 por 10 es 100, como ya sabemos. Entonces, esa cantidad de ese NOAEL dividido el 100 por seguridad me da el IDA. Es la cantidad, la ingesta diaria admisible sin que tenga yo problemas serios. Otra cantidad importante a definir son los límites máximos de residuos que los establece la entidad que se llama Códex Alimentarios, que es un organismo perteneciente a la OMS y a Naciones Unidas. Por lo tanto, es una entidad reconocida a nivel internacional por todos los miembros que participan en el Códex, o sea, en Naciones Unidas, o en la FAO, o en la OMS. Y esta mide los residuos, que son todas las sustancias que quedan específicas en un alimento y que tenemos interés en conocer. O sea, puede ser un residuo de una vitamina, pero también puede ser un residuo de un plaguicida. Y en el caso nuestro, pues nos interesan los residuos fitosanitarios,
que pueden ser productos de conversión, o sea, de degradación de las moléculas cuando pasa el tiempo, metabolitos, productos de reacción, impurezas que puedan tener importancia toxicológica. Entonces, se establecen esos límites para garantizar que los productos agrícolas no sobrepasen ese valor para estar muy seguros de que lo que consumimos no nos va a afectar. Por ejemplo, para glifosato, el límite máximo de residuos podría ser 3 partes por millón. Si yo consumo 3 partes por millón, no me va a pasar absolutamente nada en toda mi vida. Si consumo 4, tampoco, porque recordemos que la cantidad que ya se estableció está tomando en cuenta un valor de seguridad de 100. Pero como nuestros productos van a diferentes partes del mundo o nos los vamos a comer nosotros, necesitamos una garantía que no debemos de sobrepasar para comercializar internacionalmente. Y por eso es que se establecen esos valores de LMRs. Y solo para que ustedes sepan de dónde salen esos valores, bueno, los regula el Códex por la FAO y la OMS, y puede ser que cada país, unión de países, dé sus propias normas, o sea, diga, bueno, el Códex dice que es 3 partes por millón, pero nosotros comemos un montón de ese producto, entonces lo vamos a bajar a 1.5 partes por millón y es válido, pero debe tener un fundamento científico. Aparte de, pues está el criterio toxicológico, que ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con la toxicidad y de lo que estuvimos hablando. Y está el agronómico, en donde están todas las buenas prácticas agrícolas y los ensayos de campo de residuos. O sea que todo este gran marco nos permite establecer cómo va bajando la concentración de un plaguicida con el tiempo en un cultivo, y en el momento en que la concentración ha llegado a este nivel, aquí estamos en el LMR. Si cosechamos después, pues mucho que mejor, porque vamos a estar abajo de ese valor permitido. Pero no podemos cosechar por aquí porque el valor de la concentración del residuo es muy alta y puede ser que nos rechacen ese producto. Por eso es importante entender esto. Necesitamos cierto tiempo para que la concentración disminuya, y si ustedes ven, esto es exponencial, disminuya con el tiempo y llegue a un nivel seguro. Todo lo que esté abajo del LMR, bienvenido sea. Mientras más podamos retrasar el consumo del producto, mejor será. Pero hay productos muy perecederos que no aguantan mucho tiempo y por lo tanto tenemos que tener cuidado. También están los estudios ecotoxicológicos, como mencioné, y estos van a organismos no objetivos y se utilizan animales como por ejemplo las codornices y los patos, específicamente pues en este caso las aves, la codorniz bobwhite, que es esta que está aquí, el pato malardi y la codorniz japonesa son seres vivos que se utilizan para estas evaluaciones. Y se evalúa, por supuesto, la toxicidad oral aguda, el DL50, la toxicidad a corto plazo, a 5 días, con un CL50, o sea, eso es lo que estamos midiendo, o la toxicidad dietaria a un largo plazo de 22 semanas. Y aquí se determina el NOEC, o sea, la concentración de efectos no observados. Recuerden que este dato es importantísimo para establecer la ingesta diaria admisible que acabamos de mencionar. Hay estudios de 2 generaciones, o sea, esto tiene que ver muchísimo con todo lo que es disrupción endocrina, funcionamiento de las hormonas y de todas las glándulas que segregan hormonas en el cuerpo. Para hacer un resumen de estudios ambientales, así rápidamente y no aburrirlos, porque son un montón, pues esos van a ver la degradación de los plaguicidas y las pruebas del destino ambiental. O sea, esto es todo ese proceso que vimos de los LMRs y el periodo de carencia, el periodo de reingreso y todos esos valores, pero también están las pruebas de destino ambiental y es cómo se puede ir ese producto por lixiviación, por evaporación, evotranspiración, escorrentía, que haya absorción en el suelo, que haya desorción. Y entonces todos estos estudios son importantísimos conocerlos para garantizar que no vamos a tener efectos en el ambiente. Recuerden que ya nos gastamos 286 millones de dólares para hacer todas estas pruebas.
Pero eso no quiere decir que porque esté probado que el producto es efectivo, yo lo voy a usar como yo quiero. Es muy importante respetar todo ese estudio porque es un estudio científico que me valida a mí, que me va a servir en el cultivo y me va a garantizar mi salud, la salud de mi familia, la salud de los cultivos, de las comunidades que están cercanas y del ambiente. Así es que nuestra responsabilidad es muy grande cuando vamos a utilizar esos productos. ¿Por qué? Porque estamos obligados a entender cómo funcionan, cómo se aplican todos los datos referentes a y respetar todos los valores que han sido registrados para Guatemala. Es posible que en otro país se pueda usar el producto para otra aplicación, pero en Guatemala no, porque eso es lo que se registró en el MAGA. Así es que con esto terminamos esta parte de toxicología y solo recordarles que un plaguicida utilizado bajo las recomendaciones indicadas en la etiqueta y siguiendo las buenas prácticas agrícolas no deberá causar riesgos inaceptables a la salud del ambiente. Recuerden que hay un estudio de 286 millones de dólares que respalda esto. 10 años de trabajo, 120 pruebas científicas que se aplicaron. Por favor, no las echemos a la basura utilizando el producto como nos da la gana. Perdonen que sea tan claro, pero es importante ser muy serio en esto. Tenemos que respetar la forma en que se utiliza el producto. Bueno, y ahora hablando un poco de cómo se caracterizan los plaguicidas, bueno, se caracterizan por su acción biológica, y por eso es que existen productos específicos, insecticidas para insectos o acaricidas para ácaros y arañitas o bactericidas para bacterias o rodenticidas para roedores. Ya sabemos que los productos han sido diseñados para cierto tipo de plagas. Nada más. Solo lo que está evaluado es lo que nos permite hacer la aplicación. Si es que yo voy a probar a ver si me funciona, no. No se debe, no se puede, ni se les ocurra. Consulten, hagan investigación. ¿Por qué? Porque el riesgo puede ser muy grande. Aparte de eso, pues también está según la clasificación, según el modo de acción. Y entonces, hay plaguicidas que funcionan por inhalación, o sea, por vías respiratorias, por contacto, por la piel o el exoesqueleto de los insectos, solo por estar o frotar el producto contra la piel. Y por ingestión, obviamente, que es cuando tenemos, por ejemplo, los gusanos que se comen las hojas o los tallos o los retoños o las yemas. Ese es un fenómeno de ingestión porque, ¿por qué? Porque la plaga está consumiendo y está ingiriendo, está llevando a su sistema interno la molécula y por eso es que funciona. Lo que necesitamos es que la plaga se muera lo más rápido posible, porque imagínense que necesita la plaga comerse toda la planta para morirse, pues eso no es una buena salida. Aparte de, está la toxicidad, y esto es lo que ya han oído ustedes varias veces, y esta información está en las etiquetas y en los panfletos, como ustedes ya lo vieron o lo vamos a repasar rápidamente al final, en donde las categorías van, categoría roja, banda toxicológica roja para la categoría 1, la calavera con las tibias cruzadas, la palabra de advertencia es peligro. ¿Por qué? Porque los valores, la LD50 y la LD50 aguda oral y la LD50 aguda dermal son valores muy pequeños. Eso quiere decir que con poquitas cantidades podemos tener un riesgo muy alto y por eso el color es rojo. Sin embargo, está la categoría 2, que es un poco menos peligrosa, pero las concentraciones siguen siendo pequeñas, 50 y 200. Y la próxima es la categoría amarilla, la banda toxicológica amarilla, siempre peligroso, las tibias, la calavera con las tibias cruzadas, pero ahora estamos hablando de 300 y de 1000. Si se dan cuenta, 1000 dividido 50 es 20 veces menos tóxico el amarillo que el rojo. Por supuesto está el azul y el verde, en donde disminuye
el riesgo, pero esto no quiere decir, señores y señoras, señoritas, señoritos, que no tengamos que usar el equipo de protección personal cuando estemos aplicando un plaguicida verde, de banda toxicológica verde. Tenemos que ponernos el EPP siempre. ¿Por qué? Porque hay riesgos, aunque sea poco o mucho menor este que este, tenemos que usar nuestro equipo de protección siempre. Es que fíjate, no importa, pónganse su equipo de protección y velen porque todos los que estén relacionados con la preparación y la aplicación lo usen. Esta clasificación está resumida en el RTCA 6505-6718 de la versión de agosto del 2021, en donde está todo lo referente a cómo se utiliza perdón, cómo se etiqueta y se informa sobre un plaguicida. Hablando rápidamente con las formulaciones, existe un gran número o una gran variedad de formulaciones. Esto aparece en los manuales de la FAO que ustedes pueden descargar. Ustedes ponen en internet o le preguntan a la inteligencia artificial ahora qué tipo de formulaciones existen con referencia a los manuales de la FAO y les va a sacar un gran listado. Yo aquí puse un extracto y, por ejemplo, DP significa que la formulación es polvo seco, GA, que es un gas, ME, que es una microemulsión, un SL es un concentrado soluble y así sucesivamente. Esto es importantísimo tenerlo a la mano y ustedes lo pueden consultar, lo pueden bajar de internet. Esos documentos son gratuitos y están en PDF y hay que revisar las versiones actualizadas. En el caso entonces ahora de la información en las etiquetas, ¿dónde está todo eso que mencioné? Bueno, pues tenemos una frase de advertencia en la etiqueta en la parte superior. Por supuesto, el nombre de la molécula, el producto con las concentraciones. No me voy a detener en esto porque lo que me interesa es precisamente esto. Las precauciones y advertencias de uso en donde están todos los pictogramas con todos los requerimientos de lo que tenemos que utilizar siempre. Banda toxicológica verde, siempre tenemos que usar nuestro EPP. También están todos los síntomas de intoxicación y qué nos puede pasar si tenemos un accidente. La palabra de atención y está relacionada con la franja, como vimos en la descripción anterior. Y por supuesto está toda la información de destino ambiental, o sea, qué pasa en el ambiente, el pictograma del triple lavado, muy importante. Y por supuesto, ¿se acuerdan que empezamos hablando del registro? Pues aquí está la información de registro que nos permite determinar, es una manera de determinar que el producto es un producto fabricado correctamente, que está registrado, que tiene una fecha de vencimiento, porque acuérdense que se va degradando el producto y por lo tanto lo tenemos que respetar y conocer. Y finalmente, pues los datos que están en el panfleto que van a complementar la etiqueta, nuevamente las frases de atención, la toxicidad, la frase de advertencia, el nombre del producto con su concentración y el tipo de formulación, que es lo que acabamos de ver. Está también la información sobre el uso del EPP, los riesgos, ¿verdad? Que se pueden correr si no usamos el EPP. Están todas las recomendaciones de uso, las plagas, los cultivos, las dosis, el número de aplicaciones, todo eso está muy bien definido y solo esta información podemos utilizar. Tenemos que revisar las etiquetas, los panfletos, porque muchos de ellos están registrados en los diferentes países de Centroamérica, porque el RTCA es para Centroamérica. Entonces tenemos que ver para Guatemala específicamente qué cultivos están registrados. Es que en El Salvador sí está registrado, en Guatemala no, no se puede utilizar. Están los intervalos de aplicación, el periodo de reingreso, la fitotoxicidad, todo eso está aquí abajo de los cultivos, de la tabla de cultivos, las precauciones de advertencias de uso, cómo se debe almacenar el producto y aquí aparece
las condiciones que tenemos que tener para ese almacenaje, los síntomas y signos de intoxicación, por supuesto, los centros de información toxicológica, a donde podemos llamar si tuvimos un accidente o tenemos una consulta. Aquí están los teléfonos, está el CIAT en Guatemala, por ejemplo, que es el Centro de Investigación de Toxicología de la Universidad de San Carlos. Es un número al cual yo puedo llamar 24 horas al día. Y están las medidas de protección al ambiente, por supuesto, las advertencias, y aquí está también el pictograma del triple lavado que ya habíamos visto en la etiqueta, que nos insiste y nos recuerda que después de utilizar un plaguicida, el envase vacío debe hacerse el triple lavado, recuperar el material para colocarlo en nuestra mezcla, lavar perfectamente bien 3 veces nuestro producto de acuerdo a la metodología del triple lavado y de último perforar el envase para que este no pueda ser utilizado. Al final están los datos de la empresa, están los números de registro y todo lo que tiene que ver con la validez y la seguridad en el uso del producto, refiriéndonos al periodo de vida o el tiempo de vida del producto y las condiciones de almacenamiento adecuadas. Esto es el gran resumen de lo que tiene un panfleto. Por lo tanto, lo que discutimos está resumido aquí y en la etiqueta. Así es que mucho ojo, mucho cuidado, analicen bien esta información, entiéndanla bien y si tienen preguntas, consulten. Consulten con un técnico, los servicios, los distribuidores. Bueno, a nosotros también nos pueden consultar. Así es que yo ahí me quedo. Espero que la información les haya servido y si hay alguna pregunta, pues Luis y Estefanía me quedo pendiente. Muchas gracias, Cristian. Excelente tema que has desarrollado esta tarde. Pues no tenemos consultas de momento, solo algunas reacciones de la charla que diste en esta tarde, Cristian. Entonces, estaríamos cerrando esta capacitación, ¿verdad? Dándole gracias a todos los que participaron en ella y siempre atentos al chat de WhatsApp para el siguiente tema de capacitación, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos cerrando, Cristian, ya con una despedida de parte tuya. Ok, bueno, les agradezco su atención, su paciencia. Espero que la información les haya servido para ver lo respetuosos y responsables que tenemos que ser cuando utilizamos los productos plaguicidas, los agroquímicos en general. No es solo por usarlos y sobre todo recordarles que se cuiden ustedes primeramente, que cuiden a sus familias, que cuiden los cultivos y para esto usen su EPP. Es que qué calor, úsenlo, por favor, y no permitan que alguien haga una aplicación faltando a todas las normas y a todos los cuidados que ustedes ya oyeron de parte de los ingenieros Franco y la ingeniera Aguilera. Así es que es mi recomendación y agradecerles pues en nombre de la gremial el espacio y esperamos pues poder ayudarlos y estar en otras futuras capacitaciones. Así es que para mí es un gusto, muy feliz tarde y ahí me quedo porque si no sigo toda la noche. Gracias y a ustedes también, Luis y Estefanía, por la confianza y a todo el sistema, pues a ENCA, por supuesto, y a todo el sistema de educación que está relacionado con estas capacitaciones.